Barcelona en una noche de noviembre con el viento frío acariciando las calles empedradas del barrio gótico. El restaurante Can Culleretes, con sus paredes de piedra y luces cálidas, ofrecía un refugio acogedor para quienes buscaban una cena tranquila. En una mesa junto a la pared, un hombre cenaba solo. Vestía un traje gris oscuro, camisa blanca sin corbata, cabello canoso cuidadosamente peinado. Su rostro, marcado por los años, reflejaba una calma serena, pero también cierta tristeza escondida en el fondo de sus ojos. Era Gael Monteverde, un hombre conocido en todo el país por ser dueño de una de las bodegas más prestigiosas de España. En otro tiempo fue un hombre rodeado de gente, de fiestas, de negocios, pero con los años había aprendido a disfrutar del silencio. O quizás, más que disfrutarlo, se había resignado a convivir con él. Gael giraba lentamente la copa de vino entre los dedos. El líquido rojo se movía suave como la sangre del pasado. Desde hace más de 20 años, aquel anillo en su dedo anular derecho no se había movido. Un anillo antiguo, de oro blanco, con una esmeralda en el centro y pequeños diamantes alrededor. Pertenecía a su abuelo, luego a su padre, y finalmente a él. Con ese anillo pidió matrimonio a la única mujer que había amado, Almendra. Ella se fue demasiado pronto, en un accidente absurdo. Desde entonces, Gael trabajó sin descanso, construyó su imperio, pero nunca volvió a enamorarse. A veces, mientras observaba el brillo de la esmeralda, creía sentirla cerca, como si ella aún lo mirara desde algún rincón del tiempo. ¿Desea un poco más de vino, señor?, preguntó una voz suave femenina. Gael levantó la vista. Frente a él, una joven camarera de no más de 23 años sostenía la botella con las dos manos. Tenía el cabello recogido, ojos claros y un gesto educado. Había algo en su presencia que lo desconcertó, una sensación que no pudo definir. Sí, por favor, respondió. El Ribera del Duero estaba excelente. La joven sonrió levemente mientras servía. Mi madre solía decir que los mejores vinos cuentan la historia de la tierra que los vio nacer. Gael la observó con atención. Aquella frase no era común. No era algo que una camarera dijera al azar. ¿Su madre trabajaba en el mundo del vino?, preguntó. Sí, cuando era joven, en una pequeña bodega del norte. Siempre decía que el vino tenía alma. Hablaba de las uvas como si fueran seres vivos. Desde niña crecí escuchando sus historias sobre las vendimias, los barriles y el silencio de las bodegas. Gael sintió un escalofrío. Esa manera de hablar, esa pasión al describir las viñas le recordó a alguien, a Almendra. Cuando la joven terminó de servir, sus ojos se posaron en la mano de Gael, justo donde brillaba el anillo. Su expresión cambió. Se quedó mirando con asombro y murmuró casi sin voz. Disculpe, señor, ese anillo es igual al que tenía mi madre. Gael frunció el ceño. Perdón, el anillo es exactamente igual. La esmeralda, los diamantes, incluso el grabado en el lateral. Es idéntico al de mi madre. Ella lo guardaba como un tesoro y cuando falleció conservé una foto de él. La sangre de Gael se detuvo. Podría ser coincidencia, pero algo en su interior gritaba que no lo era. ¿Cómo se llama su madre?, preguntó con voz contenida. Almendra, respondió ella. Almendra Herrera. Gael dejó lentamente la copa sobre la mesa. Sentía un vértigo extraño, como si el mundo a su alrededor girara sin control. No podía ser, no debía ser. Y sin embargo, ese nombre, ese anillo, esa manera de hablar del vino, todo lo guiaba hacia una sola conclusión. Miró a la joven con más atención. En sus ojos, en su forma de fruncir los labios al pensar, en el timbre de su voz, había algo dolorosamente familiar. Era como mirar a una sombra del pasado, a un reflejo escondido en el tiempo. Y entonces una idea le atravesó la mente como un relámpago. ¿Y si no era coincidencia? ¿Y si Almendra nunca murió realmente? ¿Y si esta joven frente a él era su hija?
Durante los primeros segundos después de oír aquel nombre almendra, el silencio entre ellos fue absoluto. Gael se quedó quieto, con la mirada fija en el rostro de la joven frente a él. Su corazón latía con fuerza, como si algo dentro de él hubiese despertado después de años dormido. Lía, por su parte, parecía confundida. Aún no entendía por qué aquel hombre se había alterado tanto al escuchar el nombre de su madre. ¿Está usted bien, señor?, preguntó con cautela. Gael tardó en responder. Finalmente, con voz queda, dijo: ¿Me puede decir otra vez cómo se llamaba su madre? Almendra Herrera, respondió la joven. Vivimos muchos años en Segóbriga. Ella falleció hace 2 años. Tenía una enfermedad en el corazón. Gael tragó saliva. Ese nombre, ese lugar, todo coincidía. Pero había una pieza que aún no encajaba del todo. ¿Y su padre?, preguntó sin dejar de mirarla. Lía bajó la vista. No lo conocí. Mamá me dijo que murió antes de que yo naciera. Nunca me habló mucho de él. Solo que fue un hombre bueno que la quiso de verdad, pero que la vida los había separado. Gael sintió un nudo en el estómago. Era demasiada coincidencia. La edad de Lía, sus rasgos, la pasión con la que hablaba del vino, el anillo idéntico y ahora la historia del padre ausente. ¿Puedo preguntarle en qué fecha nació usted?, preguntó con cuidado. Lía respondió sin pensar mucho: el 12 de marzo de 2001. Gael se recostó hacia atrás. 12 de marzo, 9 meses después de la última vez que había visto a Almendra. Recordaba perfectamente aquella noche. Ella le dijo que iba a Madrid por unos días para un tema familiar. Se despidieron como siempre, con un beso largo y la promesa de volver pronto. Pero nunca regresó. Días después le avisaron que había muerto en un accidente de coche, que su cuerpo estaba irreconocible, que solo pudieron identificarla por sus pertenencias. Durante años Gael vivió con esa pérdida. Nunca vio el cuerpo, no quiso hacerlo, era demasiado doloroso. Se conformó con las cenizas y el anillo que le devolvieron. Pero ahora, cada palabra de Lía parecía abrir una grieta en esa historia que hasta entonces había creído cierta. ¿Y si todo fue una mentira? ¿Y si Almendra nunca murió? ¿Y si lo hizo para proteger algo o a alguien? Lía, dijo Gael con la voz quebrada, creo que hay muchas cosas que debemos hablar. Ella asintió, aún desconcertada. Se sentaron nuevamente. Él pidió 2 cafés. Necesitaba claridad. Ella necesitaba respuestas. Durante los minutos siguientes compartieron retazos de recuerdos, anécdotas y detalles. Cada palabra los acercaba más a una verdad que ambos intuían, pero temían nombrar. Gael le habló de Almendra, de cómo se conocieron en una feria de vinos en Zaragoza, de cómo ella solía cantar mientras pisaba uvas, de cómo hablaba con las cepas como si fueran sus hijos. Lía escuchaba con los ojos brillantes. Esa también era la Almendra que ella conoció. Dulce, fuerte, soñadora, y de pronto entendió por qué el hombre frente a ella hablaba con tanta emoción, porque había amado a su madre. Y quizás aún la amaba. Cuando Gael terminó su relato, se quedó en silencio un momento. Luego, con voz baja, le dijo: Lía, no tengo pruebas todavía, pero mi corazón me dice que tú eres mi hija. La joven abrió los ojos, sorprendida. ¿Qué? Eso no puede ser. Mi madre. Gael la interrumpió con suavidad. Sé que parece una locura, pero todo encaja. Tu edad, el anillo, tu forma de hablar, incluso tu rostro. Eres igual a ella cuando tenía tu edad. Lía se levantó. Caminó unos pasos por el restaurante vacío. La mayoría de los comensales ya se habían ido. Solo quedaban ellos, el camarero en la barra y una tenue música de fondo. Se giró hacia él. Si eso fuera cierto, ¿por qué mi madre nunca me dijo nada? ¿Por qué ocultarlo? Gael se puso de pie también, no lo sé. Quizás para protegerte. Quizás pasó algo que la obligó a desaparecer. Pero si tú quieres, podemos averiguarlo juntos. Lía dudó unos segundos.
Luego asintió. Mi madre está enterrada en Segóbriga. Hay algo que debe ver, algo que me dejó antes de morir. Nunca entendí por qué lo escondió en el doble fondo de una caja de vino, pero tal vez ahora tenga sentido. Gael la miró con los ojos húmedos. Mañana iremos juntos y sabremos la verdad. Salieron del restaurante en silencio. La noche barcelonesa los envolvió con su frescura. Caminaban lado a lado sin hablar, pero con un vínculo nuevo naciendo entre ellos, una conexión que no necesitaba palabras. Algo había cambiado para siempre. Y aunque aún no sabían toda la historia, ambos sentían que acababan de abrir la primera página del capítulo más importante de sus vidas. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando el coche de alquiler tomó la carretera hacia Segóbriga. Gael conducía en silencio, las manos firmes sobre el volante, pero con el corazón temblando. A su lado, Lía miraba por la ventanilla. Ninguno de los dos había dormido mucho. La noche anterior estuvo llena de pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta, pero ahora estaban en camino. Un viaje que quizás cambiaría sus vidas para siempre. Segóbriga era un pueblo pequeño, casi olvidado entre las colinas. Casas de piedra, ventanas con geranios, calles estrechas donde los vecinos aún se saludaban por su nombre. Allí, en un rincón apartado, se encontraba el cementerio, pequeño, con muros bajos y cipreses altos que bailaban con el viento. Lía caminaba delante. Sabía exactamente a dónde ir. Al fondo, junto a una pared cubierta de musgo, estaba la tumba de su madre. Una lápida sencilla con letras desgastadas por el tiempo. Almendra Herrera Ruiz, 1976-2023. Madre, amiga, soñadora. Gael se detuvo a unos pasos. No podía moverse. Ver ese nombre grabado en piedra fue como recibir un golpe en el pecho. Se acercó lentamente, tocó la superficie fría con la punta de los dedos. Almendra, susurró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer que después de tantos años estaba allí, frente al lugar donde descansaban los restos de la mujer que había amado. Lía le dejó unos minutos, luego se agachó y comenzó a retirar algunas flores secas. Debajo de ellas una pequeña piedra suelta sobresalía del suelo. La levantó con cuidado. Había un hueco y dentro una caja metálica oxidada por el tiempo. Gael la miró sin entender. ¿Qué es eso?, preguntó. Mi madre me dijo que si algún día necesitaba respuestas debía venir aquí. Me dio la piedra como señal. Nunca la toqué. Hasta hoy. Abrió la caja. Dentro había una carta doblada con cuidado, una llave antigua y una pequeña fotografía. Gael tomó la carta con manos temblorosas. Reconocía esa letra. Era la de Almendra. Comenzó a leer en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. Mi querido Gael, si estás leyendo esto, significa que el destino ha querido que encuentres el camino hacia la verdad. Sé que debes estar lleno de preguntas, de dolor, de rabia. Te fallé, lo sé. Pero fue la única forma de proteger lo que más amaba, nuestra hija, Lía. Gael paró de leer. Miró a Lía, que lo observaba con los ojos húmedos. ¿Nuestra hija?, repitió en voz baja. Continuó leyendo. Aquel verano recibí amenazas. Personas que querían controlarte, usarme como arma para manipular tus decisiones en la bodega. Intenté hablar contigo, pero me seguían, me vigilaban, tenía miedo. Y cuando descubrí que estaba embarazada, supe que debía desaparecer. Inventé mi muerte. Cambié de identidad. Me alejé de todo para que nuestra hija creciera en paz. Nunca dejé de amarte. Cada noche pensaba en ti. Ojalá puedas perdonarme algún día con amor eterno, Almendra. Gael no pudo seguir. Cerró la carta y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Lía se acercó y lo abrazó. Fue un gesto sencillo pero profundo. Dos almas rotas encontrándose en medio del dolor. Dos vidas separadas por la mentira y el miedo, ahora unidas por la verdad.
Después de unos minutos, Gael recuperó el aliento. Tomó la llave de la caja. ¿Sabes qué abre esto?, preguntó. Lía negó con la cabeza. Tal vez algún baúl o una casa antigua. Mi madre la guardaba en su mesilla de noche. Nunca supe para qué era. Salieron del cementerio en silencio. De camino al coche, Gael se detuvo. Miró a Lía con una ternura nueva. Tiene su sonrisa y sus ojos, pero también algo que es solo tuyo. Una fuerza, una luz. Lía sonrió tímidamente. ¿Qué haremos ahora?, preguntó. Gael respiró hondo. Vamos a buscar ese lugar. Vamos a descubrir todo lo que tu madre quiso decirnos. Y después construiremos algo nuevo. Algo que lleve su nombre y el tuyo. Mientras volvían al coche, el viento soplaba suave entre los cipreses, como si Almendra desde algún rincón del cielo estuviera sonriendo. 3 días después de la visita al cementerio, Gael y Lía llegaron a La Rioja. El cielo estaba despejado, el aire olía a tierra fértil y a hojas de vid recién brotadas. La primavera se abría paso en los campos y el paisaje parecía más vivo que nunca. Para Gael, volver a la finca Monteverde con Lía a su lado era como despertar de un largo invierno. Para ella, era la entrada a un mundo desconocido, pero extrañamente familiar. El coche se detuvo frente a una gran casa de piedra, rodeada de viñedos que se extendían hasta el horizonte. La fachada estaba cubierta de hiedra y en la entrada principal colgaba una placa de madera tallada. Bodega Monteverde, desde 1926. Gael bajó primero, caminó unos pasos y miró alrededor. Nada había cambiado y, sin embargo, todo era distinto. «Ven», dijo, abriendo la puerta a Lía. «Esta fue tu casa. Siempre lo fue, aunque no lo sabías». Lía entró con paso lento. El suelo crujía bajo sus pies. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas, botellas de cosechas pasadas, recuerdos enmarcados de concursos y premios. Pero lo que más le llamó la atención fue una foto en blanco y negro, justo sobre la chimenea. Una mujer joven vestida con delantal, sonriendo mientras sostenía un racimo de uvas. Era Almendra. Tenía la misma sonrisa que Lía. «Esa foto la tomé en nuestra primera vendimia juntos», explicó Gael acercándose. «Tu madre decía que las uvas sabían mejor si se reían mientras crecían». Lía sonrió. «Eso suena exactamente a algo que ella diría». Caminó por la casa como si buscara pistas de una vida que nunca vivió. En cada rincón encontraba algo que le hablaba de Almendra. Un libro con notas en los márgenes, una bufanda olvidada en un perchero, una caja de madera con recortes de periódicos antiguos. Después del almuerzo, Gael la llevó a recorrer los viñedos. El sol de la tarde caía suave sobre las hojas verdes. Las filas de vides se extendían como caminos hacia el pasado. «Aquí», dijo señalando una zona elevada, «es donde tu madre soñaba plantar una nueva variedad». «Nunca lo hicimos. Después de su partida no tuve valor». Lía se detuvo. «¿Y si lo hacemos ahora? En su honor, para empezar algo nuevo, pero con sus raíces». Gael la miró con emoción. «¿Te gustaría aprender sobre el vino?». Lía asintió. «Es lo único que me conecta con ella, y ahora contigo. Quiero aprenderlo todo. La fermentación, la poda, la cata, todo». Gael sonrió. «Pues empezarás mañana al amanecer, como lo hacían los antiguos, sin privilegios, sin nombres, solo trabajo y pasión». Lía levantó la barbilla con orgullo. «Me parece justo. Almendra estaría orgullosa de ti», dijo él. «Y yo también lo estoy». Pasaron los días. Lía se levantaba temprano, caminaba entre los viñedos, tomaba notas, hacía preguntas. Aprendía rápido. Tenía buen olfato, intuición y sobre todo una sensibilidad especial para captar los matices del vino. Los empleados de la bodega, al principio sorprendidos, pronto la aceptaron como una más, no como la hija del dueño, sino como un aprendiz que merecía su lugar. Una tarde, mientras revisaban las barricas en la cava subterránea, Lía se acercó a Gael con una libreta en la mano. «Tengo una idea.
¿Y si creamos una línea de vino solo de mujeres en honor a mamá? Mujeres en el viñedo, en la producción, en la cata, todo. Gael la observó con los ojos brillando. ¿Y cómo se llamaría esa línea? Lía bajó la mirada como si pronunciara una oración. Almendra. El silencio que siguió no fue de duda, sino de emoción contenida. Gael la abrazó. No dijo nada, no hacía falta. Ese abrazo lo decía todo. Afuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. Las sombras alargadas cubrían las vides, y entre ellas dos generaciones se unían, no solo por la sangre, sino por un sueño compartido. Un sueño que había estado esperando 23 años para florecer. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, la rutina en la bodega se volvió parte natural de la vida de Lía. Cada mañana comenzaba temprano, antes del amanecer, caminando entre las hileras de vides aún cubiertas de rocío. Aprendía con rapidez no solo las técnicas de poda o los tiempos de fermentación, sino también a escuchar la tierra, a sentir el clima, a intuir los silencios que solo los verdaderos viticultores comprenden. Gael observaba en silencio. No intervenía demasiado, pero estaba presente. A veces desde la distancia, otras a su lado, como un maestro que descubre que su mayor lección es dejar que la alumna brille con luz propia. Lía se ganaba el respeto de todos, no como hija del dueño, sino como trabajadora. Se ensuciaba las manos, se agachaba bajo el sol, preguntaba sin miedo, corregía cuando hacía falta. Su voz, al principio tímida, comenzó a tener fuerza y con ella nació una idea. Una tarde en el porche de la casa principal, Lía abrió su cuaderno de notas. Había garabateado un título en la primera página, Línea Almendra. Gael se sentó a su lado con una copa de vino en la mano. ¿Y eso?, preguntó con curiosidad. Mi propuesta, dijo ella, una línea de vinos elaborados por mujeres, desde el campo hasta la botella, todo llevado por manos femeninas, en honor a mamá. No como marketing, sino como homenaje a todas las mujeres que han trabajado en las sombras de este mundo. Gael la miró con atención. Es ambicioso, comentó, pero también hermoso. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ya he hablado con algunas trabajadoras. Hay mujeres en la zona que llevan años en el viñedo, pero siempre bajo la dirección de hombres. Quieren más. Tienen ideas, talento, ganas. Solo necesitan una oportunidad. Y tú se las vas a dar, dijo Gael. Yo también. Lía asintió. Quiero que el primer vino de la línea se llame Primavera de Almendra, ligero, floral como ella. Gael alzó su copa. Por Almendra, dijo. Por su fuerza, por su silencio, por su amor. Chocaron las copas suavemente. El vino reflejó la luz del atardecer como un rubí líquido. Desde ese día, todo cambió en la bodega. Se organizó un nuevo equipo liderado por Lía. Mujeres de diferentes edades comenzaron a trabajar juntas. Algunas eran veteranas con décadas de experiencia, otras jóvenes con ideas frescas y mucha ilusión. El ambiente se llenó de energía, de risas, de historias compartidas entre barricas. Lía diseñó las etiquetas con la ayuda de una ilustradora local. El dibujo era sencillo, una rama de almendro en flor y en el centro un pequeño anillo de esmeralda, el mismo que ella y Gael compartían. Cada botella llevaría una frase de almendra recuperada de sus antiguos diarios, frases sobre el vino, la vida, el amor. Era como si su voz volviera a la tierra que tanto había amado. Poco tiempo después, la primera cosecha de Primavera de Almendra estuvo lista. Lía organizó una pequeña presentación en el viñedo. Nada lujoso, solo familia, amigas, vecinas, mujeres que habían trabajado juntas durante meses, cada una con una copa en la mano y una sonrisa en el rostro. Gael habló brevemente. Dijo que nunca pensó que el silencio de Almendra pudiera transformarse en un canto tan hermoso, que su hija había logrado dar forma a lo que él nunca se atrevió a imaginar. Lía también habló, con voz firme pero dulce.
Mamá siempre me enseñó que el vino era más que una bebida, que era memoria líquida, historia que se transmite de boca en boca. Hoy esta botella lleva su historia, pero también la nuestra y la de tantas otras mujeres invisibles. Al terminar, hubo un aplauso largo, sincero, algunas lágrimas y una sensación compartida de haber sembrado algo más que uvas. Al anochecer, mientras los últimos invitados se despedían, Lía se quedó sola en el viñedo, miró el cielo estrellado y susurró al viento: «Lo estamos logrando, mamá. Poco a poco estamos volviendo a casa». El verano llegó con sus días largos y su aroma a tierra cálida. Los viñedos de Monteverde brillaban bajo el sol y la bodega se llenaba de movimiento. Lía seguía con su rutina, entre reuniones, pruebas de fermentación y caminatas al amanecer por las hileras de vides. Pero había algo nuevo en el aire, algo que la hacía sonreír sin razón y tararear canciones mientras trabajaba, y ese algo tenía nombre: David Herrera. David había llegado a la bodega recomendado por una antigua profesora de enología. Tenía 30 años, cabello rizado, ojos oscuros y una manera de hablar que mezclaba sabiduría con humildad. Desde el primer día se interesó por el proyecto de la línea Almendra, no con condescendencia, sino con admiración genuina. Lía lo notó enseguida. Había trabajado con muchos hombres, pero David era distinto. Escuchaba, preguntaba, se reía con ella, no de ella. Comenzaron compartiendo tareas en el laboratorio de cata. Después, algunas charlas en la terraza al terminar la jornada. Un día, él le llevó una muestra de un vino experimental que había creado. Lía lo probó, cerró los ojos y dijo: «Tiene algo de madre, pero también de fuego». A David se le iluminó la cara. Desde entonces todo cambió. Gael observaba desde la distancia. No era celoso, pero sí protector. Ver a su hija sonreír más de lo habitual despertaba en él una mezcla de ternura y precaución. Una tarde, mientras compartían una copa, le preguntó con tono medio en broma: «¿Y ese joven que habla tanto contigo?». Lía sonrió, sin ocultar nada: «Es David. Tiene buen corazón, papá, y unas manos que entienden el vino como si lo escucharan». Gael asintió en silencio. No podía negar lo evidente. Había química, y además él mismo veía en David algo familiar. Tal vez era la pasión o el respeto con el que miraba a Lía. Las semanas pasaron y el vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Una noche, después de una tormenta de verano, David invitó a Lía a caminar por el viñedo. Las hojas brillaban con gotas de agua y el cielo se abría entre nubes tímidas. Se detuvieron en una colina desde donde se veía toda la finca. Allí, bajo la luz tenue de la luna, David le tomó la mano. «¿Sabes?», dijo, «este lugar me cambió la vida, pero tú le diste sentido». Lía lo miró sin decir nada. Y entonces él, sin más palabras, se arrodilló. Sacó un pequeño anillo de plata con una piedra verde. No era ostentoso. Era sencillo como ellos. «Lía, ¿quieres caminar conmigo todos los días? Entre vides, entre lluvias, entre vendimias». Ella, con los ojos brillando, solo pudo decir: «Sí, 1000 veces sí». Al día siguiente la noticia se esparció por la bodega como el aroma de mosto nuevo. Hubo abrazos, risas y hasta alguna lágrima. Gael, al enterarse, la abrazó fuerte. No dijo mucho, pero en sus ojos había orgullo y una sombra de nostalgia. Quizá por recordar a Almendra, quizá por ver a su hija tan viva, tan plena. Lía y David decidieron que la boda sería en la finca, entre las viñas, bajo el mismo cielo que los había unido. Comenzaron los preparativos. Las trabajadoras de la línea Almendra ayudaban con las flores. Los vecinos ofrecieron sus manos. Era más que una boda, era una celebración de la vida, del amor y de las raíces. Una tarde, mientras elegían el sitio exacto para colocar el altar, Lía dijo mirando al horizonte: «Aquí mismo, donde mamá soñaba plantar nuevas cepas. Así, cuando caminemos hacia el altar, será como si ella estuviera con nosotros». David asintió y la besó en la frente.
Sí, aquí, donde todo empezó, donde todo vuelve a empezar. El tiempo pasó como un suspiro entre las viñas. La boda de Lía y David fue sencilla y hermosa, justo como la habían imaginado. La ceremonia se celebró en medio del viñedo bajo un arco de flores y hojas de parra. Los invitados eran familia, amigos cercanos y trabajadoras de la línea Almendra. Gael acompañó a su hija hasta el altar con el corazón rebosante de emoción. Al pronunciar las palabras "su madre y yo la entregamos", sintió que Almendra estaba allí, entre el viento y las sombras suaves de las hojas. Después de la boda, la vida siguió su curso. Lía y David se instalaron en una pequeña casa dentro de la finca. Gael les había cedido la antigua vivienda de los abuelos Monteverde, renovada con cuidado. Los días eran de trabajo duro, pero también de plenitud. La línea Almendra crecía, los vinos recibían elogios, las historias de mujeres que habían estado en el olvido ahora viajaban en etiquetas, en ferias, en catas. Un año después llegó la noticia más esperada. Lía estaba embarazada. Cuando se lo dijo a Gael, él se quedó en silencio unos segundos. Luego la abrazó sin decir nada. Su mirada hablaba por él. Durante los meses siguientes cuidó de su hija con una devoción que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde joven. Cada tarde le dejaba una infusión de hierbas en la cocina. Le contaba anécdotas de cuando Almendra estaba embarazada. Y por las noches se sentaba bajo el porche con la mano sobre el pecho, como si hablara con el alma de su amada. El parto fue tranquilo. Una niña. La llamaron Sofía. Al tenerla en brazos por primera vez, Lía lloró en silencio. David le susurró al oído: «Tiene tu nariz, pero los ojos de tu madre». Gael, al verla, sintió que el círculo se cerraba. Aquella niña representaba la esperanza, la continuidad, la segunda oportunidad que la vida le regalaba. Sofía creció entre uvas, barricas y canciones suaves. A los 3 años ya caminaba por las hileras con su abuelo, recogiendo hojas y preguntando por qué las uvas cambiaban de color. Gael respondía con paciencia, como si cada pregunta fuera un puente hacia el futuro. Una tarde, mientras merendaban bajo la sombra de un almendro, Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿las uvas también tienen secretos?». Gael sonrió y le dijo: «Claro que sí, mi niña, y tú eres la encargada de descubrirlos». En la finca se respiraba armonía. Lía había asumido la dirección de la bodega con mano firme y corazón abierto. No solo producía vino, sino que también organizaba talleres para jóvenes mujeres, conferencias sobre sostenibilidad y ferias solidarias. El proyecto de Almendra se había convertido en un movimiento. Un día llegó una carta oficial con sello de la Casa Real. Invitaban a Lía a recibir un reconocimiento por su labor en la promoción de la mujer en el mundo del vino. El acto se celebraría en Madrid. Gael, con traje oscuro y corbata bordó, acompañó a su hija al evento. Al verla en el escenario, hablando con aplomo y sensibilidad, sintió que Almendra hablaba a través de ella. Cuando terminó el discurso, el auditorio se puso en pie. Y entre los aplausos, Sofía, sentada en la primera fila, levantó las manos y gritó: «¡Bravo, mamá!». Esa noche, de vuelta en La Rioja, mientras el tren cortaba la oscuridad de la llanura, Lía se recostó sobre el hombro de su padre. «Gracias, papá, por no rendirte». Gael le acarició el cabello. «Gracias a ti, hija, tú me devolviste la vida». Afuera, las luces pasaban rápidas como los años, pero dentro del vagón el tiempo parecía haberse detenido. Una familia completa, por fin. Era un día claro de primavera. Las viñas de Monteverde estaban cubiertas de brotes verdes y flores silvestres. El aire olía a tierra húmeda, a esperanza. La finca entera se había vestido de fiesta, no para una cata, ni para un lanzamiento de vino. Esta vez era para algo más íntimo, más puro. Sofía, la nieta de Gael, cumplía 5 años y ese mismo día sus padres renovarían sus votos de amor. Lía y David habían decidido celebrar su unión de nuevo, pero ahora con su hija como testigo. Querían que ella entendiera, desde pequeña, que el amor no solo nace, también se cultiva. ¿Y qué mejor lugar para recordarlo que el viñedo donde todo había comenzado?
Gael se movía entre los preparativos con una mezcla de nervios y ternura. Supervisaba que las sillas estuvieran bien alineadas, que las flores no se marchitaran bajo el sol, que el vino estuviera a la temperatura justa. Pero sobre todo cuidaba que Sofía no se manchara el vestido blanco mientras correteaba descalza entre las hileras. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, los invitados tomaron asiento bajo un arco cubierto de ramas de almendro. Al compás de una guitarra española, Lía apareció del brazo de su padre. Vestía de blanco marfil, con bordados de uvas y hojas en el dobladillo. Su rostro irradiaba paz. David la esperaba frente al altar, con los ojos llenos de amor. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó la oficiante. Gael respiró hondo y respondió, con la voz cargada de emoción: su madre y yo. Lía le apretó la mano. No hacían falta más palabras. En ese instante el pasado y el presente se abrazaron. La ceremonia fue breve pero intensa. Lía y David renovaron sus promesas mirando a los ojos como si fuera la primera vez. Sofía, sentada entre sus abuelos, lanzaba pétalos al aire y aplaudía sin entender del todo, pero sintiendo que algo hermoso ocurría. Después vino el brindis. Lía alzó su copa. Este vino se llama Raíces de Almendra. No solo por mi madre, sino por todas las mujeres que han sido raíz y fruto. Hoy celebramos el amor, la familia y la tierra que nos une. Gael levantó su copa también. Y celebramos la vida, que nos da segundas oportunidades. A veces disfrazadas de casualidad, a veces escondidas en un anillo. El banquete fue sencillo, con productos de la región, risas sinceras y abrazos largos. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñó de tonos anaranjados, Gael se alejó unos pasos. Se sentó en su banco favorito bajo el viejo almendro al borde del viñedo. Sacó del bolsillo una carta amarillenta. Era la última de Almendra. No la leía desde hacía años, pero la llevaba siempre con él. Querida Almendra, dijo en voz baja, como si ella pudiera escucharlo, lo logramos. Nuestra hija es fuerte, es luz, y nuestra nieta, oh, Almendra, es como un rayo de sol. Gracias por protegerla, por tener el coraje que yo no tuve. Donde quiera que estés, espero que sientas este amor, porque sigue vivo en cada hoja, en cada copa, en cada sonrisa. Cerró los ojos. El viento sopló suave, moviendo las hojas del almendro. Por un momento creyó oír una risa lejana, una risa que conocía bien. Esa noche, mientras todos bailaban bajo las estrellas, Lía abrazó a su padre. «Gracias por todo, papá». Gael la miró y dijo: «Gracias a ti, hija, por devolverme el alma». Y así, entre viñas, luces colgantes y canciones antiguas, la historia llegó a su final. No uno de despedida, sino de comienzo, porque las raíces que nacen del amor nunca dejan de crecer. Las historias como la de Gael, Almendra y Lía no ocurren todos los días. Son hilos invisibles que el destino teje con paciencia, dolor y esperanza. Pero cuando se cruzan, dejan una huella, no solo en quienes las viven, sino también en quienes las escuchan. A lo largo de esta historia hemos visto como una simple coincidencia, un anillo, una mirada, una frase dicha sin pensar puede convertirse en el comienzo de una verdad que lleva años dormida. Gael, un hombre exitoso pero vacío, descubrió que aún quedaba amor en su vida. Lía, una joven que creció sin respuestas, encontró raíces donde antes solo había preguntas. Y Almendra, aunque ausente en cuerpo, estuvo presente en cada decisión, en cada lágrima, en cada brindis. Este relato nos recuerda una lección fundamental. Nunca debemos subestimar a las personas por su apariencia, su oficio o su silencio. La joven camarera que sirvió una copa de vino no era solo una empleada. Era una hija perdida, una heredera, una promesa cumplida. Y el hombre que cenaba solo en una esquina no era un cliente más. Era un padre que aún podía amar, aún podía sanar.
También aprendimos que el amor verdadero no se mide por la presencia constante, sino por la huella que deja en el alma. Almendra eligió desaparecer para proteger lo más valioso. ¿Fue una decisión perfecta? No, pero fue una decisión hecha desde el amor más puro. En un mundo que muchas veces juzga sin conocer, su silencio fue su escudo. Y su legado, una nueva generación de mujeres valientes que transformaron una bodega en un símbolo de esperanza. Para quienes escuchan esta historia, especialmente aquellos que ya han vivido muchas primaveras, quizá este relato despierte algo familiar. Tal vez les recuerde a alguien que partió sin despedirse, a un amor que no se olvidó, a un hijo al que cuesta entender, a un perdón que aún espera, porque la vida, a cualquier edad, siempre nos da una oportunidad más, una copa más para brindar, una carta más por escribir. En la finca Monteverde, la tierra sigue dando frutos. Pero más allá del vino, lo que se cultiva allí es algo más profundo. La memoria, la identidad, la reconciliación. Sofía, la nieta, corre entre las viñas sin saber que cada paso suyo pisa años de historia, que su risa es eco de una madre que cantaba entre uvas, de un abuelo que aprendió a llorar sin vergüenza, de una abuela que eligió el silencio por amor. ¿Qué podemos aprender de ellos? Que la familia no siempre es perfecta, pero sí esencial. Que perdonar no borra el pasado, pero alivia el peso de llevarlo solo. Que los secretos, aunque duelan cuando se revelan con amor, pueden sanar. Que cada uno de nosotros, a cualquier edad, puede ser puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. Y que a veces, solo a veces, basta un anillo para que todo comience de nuevo. Así termina esta historia, pero en realidad no termina. Porque cada vez que alguien recuerda a Almendra, cada vez que una mujer toma las riendas de su vida, cada vez que un padre abraza a su hija con los ojos húmedos, esta historia vuelve a florecer. Porque el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. Y porque las raíces más profundas no siempre se ven, pero siempre sostienen.